La trampa de los atriles para los petizos brava porque quedamos un poco atrás. Pero gracias, Daniel. Creo que tengo una presentación que le voy a hablar de infraestructura, obviamente. No voy a hablar de medicina hoy, ni de fútbol. Pero, y en particular de la infraestructura asociada a Montevideo y a la movilidad. Pero me parece que es necesario que les haga algunos comentarios sobre lo que dijo Daniel, sobre los cambios que están sucediendo en nuestra organización, y que me parece que justo este es un buen lugar para, ya que me preguntaron, con todos los que me saludaron, me preguntaron lo mismo, me parece que vamos a nivelar información. SACEM es una empresa, no voy a repetir, ni vengo acá a hacerles un discurso vendedor de SACEM, es la constructora más grande del Uruguay, eso es claro, es una empresa que se internacionalizó, ya hace unos cuantos años trabajamos en Paraguay y en Perú como constructora, nos desarrollamos como concesionaria también, cumplimos 75 años ahora en abril del año que viene, se fundó como una empresa francesa que ganó la licitación en Uruguay de la Central Valle y de otras obras eléctricas en esa época. Esa empresa francesa decide quedarse en Uruguay, hay que remontarse a la mitad del siglo XX, después de la guerra, y había mucho para hacer acá también. Y bueno, esa empresa, fuimos franceses hasta el año 2006, entre el 2003 y 2006, pasamos brevemente a ser uruguayos, 2 años con los gerentes que estaban ahí, cuando se fueron los franceses, que era el grupo Espí Batignolles, una gran constructora francesa que existe, se dividió en pedazos la compañía, pero existe. Ahí yo entré con socios brasileños, compramos la compañía en el 2009, era una compañía de 50 millones de dólares, hay que hablar de dólares de esa época, ¿no? No voy a hacer la trampa, pero es una referencia. Estamos hablando de una empresa de 50 millones de dólares, no era la compañía más grande, estaba entre las 5 más grandes, no era la más grande. Empezamos a desarrollar la compañía en esa época. Y ahí sí, empezamos con planes yo era director comercial, empezamos con planes de desarrollo, primero adquirimos otra empresa, en particular especialista en rutas, que nosotros no hacíamos, entonces fuimos creciendo, diversificando, fuimos a Paraguay, fuimos a Perú, en definitiva nos fuimos agrandando la compañía, hasta llegar a un valor de compañía de ventas importante, del orden de los 300, 350 millones de dólares venta, con años buenos y malos, como pasa en cualquier negocio, en particular en la construcción. Y en ese tiempo mencionaban el Ferrocarril Central, que es una obra que marcó y va a marcar la historia de SACEM. El Ferrocarril Central es una obra muy grande donde hicimos un consorcio con una empresa española, una empresa francesa y otra empresa uruguaya más chica. Ahí empezamos la relación con la empresa NGE, Nueva Generación de Emprendedores, quiere decir esa sigla. Es una empresa joven francesa, 20 y pocos años, moderna. Es el cuarto grupo constructor francés actualmente. Tiene un esquema muy interesante de cómo tiene su paquete accionario. El 72% de la empresa es de los empleados. Obviamente ahí están los cuadros directivos, pero también hasta obreros tienen la posibilidad de comprar acciones. La gobernanza obviamente está muy bien organizada, ¿no? Y 28% es de un fondo privado de infraestructura. Con esta empresa hicimos muy buenas relaciones en un proyecto que fue extremadamente complejo, desafiante, sin antecedentes en el Uruguay, pero que lo sacamos adelante. Y claro, cuando uno tiene un buen socio, de los dos lados estoy diciendo, uno apuesta eventualmente a relaciones más largas. Entonces,
basados en esa buena relación con Engie y las personas de Engie. Yo me hice bastante amigo del presidente de la compañía, ha venido a Uruguay unas cuantas veces, pasó la fiesta con su familia en mi casa el año pasado, porque a mí me gusta decirlo y lo repito, las relaciones de las empresas son las relaciones de las personas. En definitiva, las relaciones son humanas y si nos llevamos bien las personas es más fácil después llevar las organizaciones. Al revés no funciona. Y bueno, en estos años surgió el interés de ellos de participar más activamente en América. Ellos trabajan en México, Panamá, República Dominicana, Canadá, y habían llegado acá a Uruguay con el proyecto del ferrocarril. Nosotros estamos en Uruguay, Paraguay, Perú. Y bueno, ahí lo que hicimos fue básicamente hacer a mí me gusta decir una alianza, en realidad es la compra de NGE del 70% del grupo SACEM, y luego el grupo local, conmigo a la cabeza, que hoy en día tengo el 10% del grupo de constructor, pasamos a tener el 30%. Entonces queda integrado 70-30. Dentro del 30% van a participar unos 10, 11 gerentes de la compañía como accionistas dentro del grupo local. Ese es el esquema hoy en día de SACEM. Hace poco, ustedes lo habrán visto en la prensa, hicimos un evento donde vino el presidente NGE, estuvimos con las autoridades de gobierno. Es muy importante que una empresa francesa, la cuarta de Francia, decida invertir en Uruguay y decidir instalar acá su base para desarrollar en el continente, no es menor, y adquiriendo el 70% de la compañía constructora más grande. ¿Qué apostamos nosotros? La pata uruguaya. Y bueno, en definitiva, cuando uno se junta con alguien que es mejor que uno o tiene herramientas mejores, es mejorar, progresar y tener más espalda. ¿Por qué no? Porque nosotros habíamos llegado a un nivel de empresa que con la estructura que teníamos no podíamos dar el paso más largo que el pantalón, por decirlo de alguna manera. Y creo que lo que hicimos es cambiar de escala. Ahora tendremos que honrar ese desafío. Yo me quedo como director general de la compañía en América y prácticamente no hay cambios en la organización, a no ser 1 o 2 personas, el gerente, el director financiero y un técnico para reforzar algún equipo, pero después seguimos siendo lo mismo. Hoy me acompaña acá Matías Saiz, que va a ser el director general delegado de SACEM. Matías actualmente es el director comercial del grupo y Matías vivió muchos años, se formó en Francia, vivió muchos años en Francia, así que también comparte conmigo, embajador con sus vecinos de allá, un corazoncito. A ver, vamos, esta introducción la hice porque, insisto, no la tenía pensada, pero me parece que había que nivelar información. Esto me arrancaron por el final, ¿no? Pero, ¿este es el control, lo tengo yo? Me spoilearon la presentación, pero... Es larga, pero no, la vamos a hacer corta. ¿Cuánto rato tengo ahí? Sí, dale. Bueno. Ok. Yo, obviamente, voy a hablar de infraestructura. De infraestructura aplicada, por decirlo de alguna manera. No algo tan abstracto cuando uno empieza a hablar de infraestructura. La infraestructura y cómo nos pega en el día a día y en la economía del país. Eso para mí nunca hay que perder de vista cómo se vincula la infraestructura con la vida de la persona y con la economía del país. Acá, y yo me voy a concentrar en Montevideo, porque Montevideo para mí y su área metropolitana es la gran olvidada de las inversiones de infraestructura. Es la gran olvidada, imperdonable, porque si uno se remonta a lo que fue el principio del siglo XX, son las grandes obras de Montevideo, las avenidas que conocemos. La primera mitad del siglo XX
Montevideo se desarrolló muchísimo. Y hoy en día Montevideo me parece que ha quedado en las últimas décadas, no porque ya hace tiempo, olvidada. No hay planes ambiciosos. Ni siquiera, si uno mira las campañas municipales de Montevideo, si yo les digo la última, ¿ustedes escucharon algún proyecto para Montevideo? Nadie dijo ningún proyecto de nada. Entonces, y todo el mundo tiene miedo, me parece, de querer proyectar un cambio en Montevideo, porque el uruguayo sabemos que es conservador. Y me parece que Montevideo necesita atacar algunos temas. Miren lo que pasó, lo que está pasando en Montevideo. No sé si se dan cuenta ahí, pero eso se llama la mancha urbana, una foto del año 90, de 1990, y una actual. Si ustedes lo ven un poquito ahí, la ciudad se ha ido despoblando y se fue corriendo el baricentro de la ciudad y la gente hacia el este. Miren cómo se desarrolla toda la zona de la Costa de Oro, del otro lado venía Yanatacio, al norte, ¿no? Queda lo bañado de Carrasco, que es esa mancha negra que hay ahí, pero por muy poco tiempo, porque ya se está empezando a urbanizar y hay proyectos ahí. Es decir, del otro lado de Camino Carrasco, ¿se escucha bien? Lo tengo acá. Ah, ¿tiene puntero? Ahí. Buenazo. Camino Carrasco acá, esto desaparece en los próximos 10 años, 15 años. Va a quedar algo verde, pero esto se urbaniza. Entonces, va a quedar, acá, todo esto va a quedar la mancha urbana. El baricentro de la ciudad, que era por acá, se corrió para acá y se sigue corriendo. ¿Y eso qué trae? Primero, ¿por qué se dio eso? Eso se dio por varias razones, ¿no? Hay cuestiones de decisiones individuales que las personas quieren ir a vivir en un ambiente a veces más verde, más espacio, natural. Esa fue la gran transformación de Ciudad de la Costa en un principio. Después, porque acá hay una intendencia que hizo planes mucho más atractivos a lo que hacía Montevideo. Atrajo inversiones, permitió desarrollar mucho mejor las edificaciones, creó un buen plan, un plan territorial, fue mucho más flexible a la hora de dar los permisos. Y bueno, le ganó la cueriada a Montevideo, le está ganando la cueriada. Y eso es un problema para Montevideo, porque Montevideo no solo está perdiendo gente, porque la gente se pierde contribuyentes, la gente sino que el baricentro de negocios también se está corriendo. La ciudad vieja ya no es lo que era antes, el centro ya no es lo que era antes, y son todas áreas de la ciudad que tienen servicios, inversiones enormes. Entonces las ciudades sufren cuando pasa ese tipo de cosas. Y permítame decir algo, porque hoy en día la vida al aire libre, el contacto con la naturaleza, obviamente es una moda. Pero yo quiero rescatar la importancia de las ciudades como unidad humana, antropológica. La ciudad, hay gente que ha estudiado esto, es la invención más grande de la humanidad. Porque en las ciudades es donde se generan todos los avances, no las personas aisladas. Todo se desarrolla cuando las personas entran en contacto. Pero estoy hablando de las primeras ciudades de la historia. Entonces, la construcción de las ciudades, de vivir en comunidad, es lo que ha desarrollado todos los avances. No las personas aisladas viviendo, no es así. Entonces, las ciudades hay que trabajarlas. Esto un poco en números, ¿no? Maldonado, miren lo que 2011-2023, ¿no? Creció un 23%, Canelones un 13,5% y Montevideo pierde población, ¿no? Un poco ese fenómeno que les estaba diciendo. Ahora, ¿qué se puede hacer? Por lo pronto, tener política de largo plazo,
pensar en qué le tendríamos que dar a la gente para que no se vaya, pero una de las cosas más sensibles es la movilidad urbana. La movilidad urbana es decir, qué infraestructura, qué facilidades le vamos a dar a la gente para que se desplace en el día a día, que es una cosa importante de todos nosotros. Y nos lleva tiempo, ¿no? Me está faltando una acá. Bueno. Voy a ir un poco más rápido porque si no el tiempo no me va a dar. Las ciudades, lo que se llama la jerarquía de la movilidad urbana, esto no se discute más en el mundo. Uno cuando viajamos vemos ciudades muy lindas, europeas por ejemplo. Los peatones son los que tienen la prioridad. Después las bicicletas, después el transporte público, después la carga y último es el vehículo individual. Pero esto tiene que funcionar bien, tiene que tener estructura y no tiene que ser un suplicio. Y además, otra cosa, a las personas no les gusta perder libertad. ¿Por qué andamos en auto todos los que estamos acá? Por la libertad, por la facilidad. Pero si nos dan otra cosa, cuando viajamos, nos tomamos un tranvía, nos tomamos un metro y lo adoptamos. Y cuando vivimos afuera y trabajamos, dejamos el auto para salir los fines de semana y buscamos un servicio, porque hay servicios y hay infraestructura para eso. Acá no la tenemos, no la tenemos. A ver, esta casa es de 1878, ¿no? La Parva, 1878, pues estoy viendo allá. Bueno, los tranvías, los tranvías a caballo arrancaron más o menos por ahí. Es decir, la primera línea de tranvías a caballo, después pasaron al tranvía eléctrico, después aparecieron los tranvías con los troles y algunos buses. Así se fue desarrollando el sistema que todos conocemos y muchos de los de acá yo veo gente que sí que anduvo bastante en tranvía, yo no llegué a andar en tranvía. A caballo no creo que hayan andado, ¿no? Hay gente grande, pero electricidad sí. Y después, desde el año 92, lo que tenemos son estos elementos, estas unidades. Son buses, ómnibus, grandes, en toda la ciudad, y esa es la solución que hay. Y desde esa época no ha habido ningún cambio, prácticamente, a no ser algún cambio de línea. Pero no ha habido ni cambio, ni en la modalidad, ni en la tecnología, porque que me cambien el motor de un ómnibus a gasoil y me lo pasen eléctrico no me cambia nada. No, en el fondo no cambia nada, no le cambia a la persona. Mire lo que ha pasado. Esto es hasta el 2016, pero es relevado. Cómo ha caído la venta el uso de los buses y el uso del transporte individual. Entonces, hoy en día, y esto sigue, y la pandemia le dio un golpe bárbaro al transporte individual, al transporte colectivo. Son datos. El sistema de transporte colectivo se cae a pedazos, por decirlo de alguna manera. La Intendencia de Montevideo, cuando uno se pone a estudiar, la Intendencia de Montevideo en el año 98, porque a veces hay cosas que se hacen bien y se dejan por la mitad y no se terminan. La Intendencia de Montevideo hizo un plan de ordenamiento territorial en el 98 y después hizo un plan de movilidad urbana en el 2008 que aplicaba lo que se llama la troncalización, es decir, definió troncales y perimetrales y centros o nodos para justamente generar esa red. Este era un plan razonable para Montevideo. Trabajaron consultoras internacionales, se gastaron unos mangos ahí. Miren lo que es el sistema de ómnibus actual. Estas son todas las líneas de ómnibus que hay hoy en día. Miren lo que es el centro acá, la superposición de líneas. Porque las líneas, en definitiva, bueno, ni que hablar del 18 de julio. Basta pararse el 18 de julio y ver, uno ve un ómnibus atrás de otro, aparte casi vacíos, porque como es el final del recorrido. ¿La bicisenda? ¿Quién dijo la bicisenda? La bicisenda, ahora voy a comentar de la bicisenda. A ver, estas líneas de... ¿Por qué se da esto? Porque en definitiva,
quien hoy en día está operando, los operadores, no tienen la culpa de esto que está pasando. Porque a veces uno cuando está metido en el problema, uno no se da cuenta cómo tiene que arreglar ese problema. Hay que venir de afuera y arreglarle el problema, o planteárselo. A mí me gusta plantear un ejemplo de romper paradigma como fue el Plan Ceibal. El Plan Ceibal hay que reconocer que si no se hubiera hecho por fuera de las estructuras, de la educación de su momento, todo, no había Plan Ceibal. Se hizo como salteando como el caballo del ajedrez, pasando por arriba de todo, se instaló el Plan Ceibal por fuera, y después que estaba el Plan Ceibal, los docentes, bueno, ahora usen la herramienta. Fue más o menos así. Y acá hay una resistencia gigante al cambio, por desconocimiento, por inseguridad, y porque las compañías están quebradas. Entonces una compañía quebrada es débil y tiene un miedo de enfrentar cambios, que dice cualquier cambio de viento que me venga me tumba la empresa. Entonces alguien tiene que empezar a hacer esto, a liderar el cambio. El cambio no se hace solos, hay que liderarlo los cambios, en cualquier ámbito de la vida. Es decir, estamos hablando de pasar a sistemas, de un sistema atomizado, como el que vimos, que todos los ómnibus vienen y se van superponiendo, a un sistema tronco alimentado, con una troncal, y termina. Esto ya no se discute más, esto es así en el mundo. Después veremos cuál es la tecnología de la troncal. En definitiva, los buses que uno saca de acá, los pone acá para alimentar el nodo, y después algo más eficiente para transportar acá. Y esto es clave, elegir qué voy a elegir para la línea naranja, amarilla esa. Miren algunos datos. En el eje costero es Rambla, Rivera, Avenida Italia, hay 120.000 vehículos por día que circulan. Tiene que ver con lo que hablábamos al principio. En el eje 8 de octubre, 50.000 vehículos por día. En el eje Agraciada, norte-sur, 50.000. Estos son 3 ejes importantes, ¿no? Miren la cantidad de pasajeros que hoy en día van en el sistema colectivo, es decir, que los que están arriba de los buses. Acá en este eje, 3.500 pasajeros por hora. Obviamente la mayoría de la gente va en auto acá, lo vemos todas las mañanas. Acá, 6.500 pasajeros por hora. Acá va mucha más gente utiliza el sistema de transporte público. Y acá también del mismo orden, 6.200. Esto voy a pasar medio rápido, pero para nosotros entender bien o elegir cuál es la mejor tecnología que aplique a esa troncal, no se puede hacer por un talenteo, no se puede talentear y decir yo quiero un ómnibus biarticulado, o quiero un tranvía, o quiero un metro. No. Hay que estudiar los datos, hay institutos que se dedican, que invierten para comparar las distintas tecnologías. Este es un instituto americano que tiene una guía para los BRT. BRT es el bus articulado, que es lo que una de las propuestas que andan circulando, que creo que el gobierno está mirando para poner en esos corredores que yo le hablaba. Los BRTs pueden llevar el más grande hasta 220 pasajeros. Los tranvías pueden llevar de 220 hasta 600, porque obviamente uno le va agregando vagones. Y ni que hablar que los metros pueden llevar desde un metro muy chiquito hasta 1.400, porque en definitiva el metro podemos armar la formación más larga porque no tiene interrupciones y va enterrado, ¿no? Si uno mira el caso 8 de octubre, tomemos el caso 8 de octubre para aplicar ese manual del BRT Guide. Y uno lo aplica a la solución BRT. La solución BRT de 220 pasajeros, que es la que se está planteando en Uruguay, uno para 5.000 pasajeros por hora pasa un bus cada 2 minutos. Un bus cada 2 minutos. El tranvía, un tranvía chiquitito, más o menos lo mismo, pero el tranvía le permite escalar y tener la posibilidad con más coches de que haya un headway, una frecuencia mayor. Y ni que hablar el metro, ¿no? Pero ¿qué dice el manual del BRT? El manual del BRT dice una cosa muy clara. Cuando la frecuencia de los vehículos BRT, es decir, los Bus Rapid Transport, los ómnibus articulados,
es inferior a 2,5 minutos, que es lo que está pasando en el proyecto que quieren hacer en Montevideo, por lo general resulta difícil implementar la prioridad activa de semáforos. Es decir, si yo pongo un ómnibus cada 2 minutos atrás del otro, por más que sean dobles, ¿cómo hago para cruzar transversalmente? No me da el tiempo de las luces verdes generar la onda verde y que el resto de la ciudad, los peatones, la bicicleta, los autos que cruzan transversalmente, puedan pasar de lado al otro. Y este es un problema grave que está habiendo en el planteo. Y no lo digo yo, esto sale de aplicar el manual. Entonces, cuando uno hace ese análisis y lo pone, ve que todas estas soluciones no son aptas para más o menos esa carga que yo hablé de 5.000 pasajeros por hora, que no es ningún disparate. Porque si uno va a invertir en un nuevo sistema, quiere que funcione, que más gente, porque el objetivo es que más gente deje el auto y pueda pasarse al transporte colectivo, o sea, tener más pasajeros. Claramente, la solución arranca de tranvías de 288 pasajeros para arriba, o sea, en este rango. ¿Qué quiere decir? Que la solución para las troncales de corto y mediano alcance, ahora lo vamos a ver, es un tranvía moderno, sobre rieles, eléctrico, con una catenaria que hoy en día ha avanzado mucho en la tecnología, es un cablecito arriba, no son los troles viejos como eran, que había que descolgar y colgarse. Además, el tranvía tiene esa posibilidad escalable, ¿no? Dependiendo de las horas y la cantidad de gente que yo tenga que mover, le pongo 2 coches, 3 coches, 5 coches, y entonces voy adaptándome. Y estamos hablando de cosas así, donde poder mantener el verde, porque el tranvía permite esa solución, o sea que genera también superficies permeables y no impermeables, porque un BRT uno tiene que construir una especie de autopista para ómnibus, para buses, aunque sean grandes, o un túnel y enterrar buses, que para mí es una locura. En el mundo, la solución del tranvía ya no se discute más. Hay 400 ciudades que utilizan el tranvía en los distintos continentes, ni que hablar Europa. Y si uno compara Montevideo con cualquier ciudad en el mundo, Montevideo es una ciudad boutique. Montevideo no es una ciudad brasilera, una ciudad grande. Es una ciudad parecida a Europa, con distancias más parecidas a Europa. La distribución del espacio público, que ahí vengo lo de las bicisendas, la distribución del espacio público está en la base de todo esto. ¿Cuál es el espacio público para la movilidad? De la fachada de una casa, cruzando la calle a la fachada de la otra. Ese es el espacio público que yo tengo que administrar para que ahí vaya el peatón, las bicicletas, el transporte público y el transporte privado. Ahí yo tengo que distribuir de la manera más eficiente en distintos barrios. Por eso, cuando se instala una ciclovía de la manera que se hizo en el centro, se hizo sin pensar en todo lo demás. Porque nadie pensó, se impuso eso. Y por eso vemos lo que vemos con la ciclovía, ¿no? Es menor, ese es un problema menor, es pintura y arrancar los conos. Es un tema menor, no nos da para perder mucho tiempo con eso. Estamos mirando una solución más de fondo, ¿no? Y nosotros estamos pensando en algo de estas características. Un tranvía moderno, con una licitación, que se presenten empresas, que vengan con socios internacionales. Lo más probable que para una inversión de este tipo haya que utilizar una herramienta como las PPP, probablemente, que lo dan un plazo largo y además que el gobierno se asegure que hay un mantenimiento de la infraestructura, porque comprar estas infraestructuras y después no se mantiene bien es un problema. La operación la tienen que seguir haciendo los que operan hoy el transporte colectivo, como pasó en otras partes del mundo. Ellos empezaron una adaptación que lleva un tiempo, una transición de pasar de manejar buses a manejar tranvía, a inspeccionar un sistema, el otro, capacitándose, pero es la ley de la vida adaptarse a los cambios.
Y este es un cambio. Alguien tiene que tomar la decisión y empujar. El tranvía está absolutamente demostrado, no se discute más, que en todas las ciudades donde se instalan tranvías, la población vuelve a esos lugares, la adopta como paseo, el desarrollo inmobiliario mejora, la gente le gusta andar en tranvía, está totalmente demostrado. Varias ciudades, se me ocurre una, Burdeos en Francia, toda la zona del puerto estaba totalmente abandonada, pusieron el tranvía, cambió totalmente, por decir un caso. Y se desarrolló y se generaron negocios inmobiliarios en toda esa zona. Acá le puse algunos ejemplos, ¿no? Viena, Milán, Valencia, Ginebra. Y ahí hay otro de los problemas que tenemos los uruguayos de ahora. No los uruguayos del principio del siglo XX. Que los uruguayos del principio del siglo XX no le tuvieron miedo a hacer un puerto que calara 10 metros cuando los barcos calaban 6. No tuvieron miedo en el año 23, cuando empezaron la Rambla Sur, de hacer el retiro que hicieron, que al día de hoy tenemos una Rambla espectacular, porque alguien pensó, think big, ¿no? Pensaron en grande. No tuvieron miedo a hacer un estadio centenario, que al día de hoy tenemos un estadio digno. No tuvieron miedo a hacer un hospital de clínica, eso fue más adelante. No tuvieron miedo de los desafíos. Y ahora tenemos miedo. ¿Y sabe lo que me dicen? No me vas a comparar con Viena, con Milán. ¿Y por qué no me voy a comparar con Viena y Milán? Si hoy en día la tecnología se compra. Y si uno mira, un tranvía va a costar entre 15 y 20 millones de dólares el kilómetro, más o menos. Y bueno, es una solución manejable. Sigo con imágenes de cómo podían ser los sistemas de billetaje de ticket. Uno podría comprar el ticket afuera y entrar, o uno directamente puede entrar por las distintas puertas, ¿no? Hoy en día con las aplicaciones que todos tenemos en los celulares, no se compra más. Entra ahí, hace pasa por la maquinita y ya está. Claro que hay que hacer control de la evasión, hay que hacer otras cosas. Entonces, ¿cuál es la idea que comparto con ustedes? Que ya se la hemos mostrado al gobierno, se la hemos presentado al gobierno como alternativa a los planes que están manejando, es tomar los tres troncales que hoy les hablaba al principio, que no son otras que las tres principales del plan de movilidad que tenía la Intendencia en base a estudios que hicieron, y desarrollar distintas soluciones en función de cada lugar. Y claramente hay un primer tranvía, porque principio tienen las cosas y hay que saber elegir cuál es la solución para vencer la inercia de todo esto que tenemos trancado, ¿no? Está trancado. La primera computadora del Plan Ceibal, la primera escuela que vamos a elegir. ¿Cuál es? Es el tranvía que venga desde Beloni por 8 de octubre, pase por el Estadio Centenario, Tres Cruces, 18 de julio hasta la Plaza Independencia. De aquí para afuera podría ir un BRT, porque en definitiva este plan lo que hace es usar la mejor tecnología para el lugar que esa tecnología rinde más y no tirar una tecnología al barrer. Luego, una segunda línea sería el Estadio Centenario por ahí, Parque de los Aliados, hasta Portones, todo para Benitalia. Y de aquí para afuera no justificaría aún hacer un tranvía, porque ahí el BRT, o sea, los buses, podrían, dada la cantidad de pasajeros que hay. Entonces, en definitiva, los tranvías quedarían acá en el centro. Esta línea es el ferrocarril central. El ferrocarril central hay que volver a poner un pequeño tren de pasajeros moderno, eléctrico o a hidrógeno, ¿por qué no? Está cantado, está hecho lo más difícil. Lo único que hay que hacer es que reflotar un poquito mejor la estación de Artigas. Ya se hizo un estudio y la línea hasta Progreso, Las Piedras, el ferrocarril, ustedes lo saben, pasa por el medio de Las Piedras. Las estaciones ya están.
son ciudades dormitorio. Entonces, reflotando el nodo de la estación central, aparece otro modo acá, que ya tenía la infraestructura. Entonces, empezamos a armar un sistema por etapas, y vamos incorporando el cambio en la cabeza de la gente. Pero no se puede fallar, porque si fallamos, hay ciudades que han fallado en la elección de la tecnología y después la gente se le pone en contra, obviamente pagan el costo político, ¿no? Porque el que se equivoca en una cosa de esto no es lo mismo, y voy a hacer una comparación, no es lo mismo que el proyecto del agua, que me hablaba Ricardo. No tengo tiempo para contarte lo del agua, vengo a otro almuerzo si quieres. Pero no es lo mismo el proyecto del agua, porque el agua, si uno a la gente le da agua, no importa después si viene de Casupá, si viene del Río de la Plata, no. Pero si uno le cambia el sistema de transporte colectivo a la persona que lo usa hoy, y es peor el sistema, ahí sí que tenemos un lío grande. Y eso ha pasado. Es un riesgo gigantesco para cualquier político. Y bueno, cuando uno hace un tranvía, tiene que aprovechar para retocar la ciudad. Es ideal, es una solución para una ciudad boutique, es una solución para retocar la ciudad, mejorar la vereda, mejorar las plazas, y entonces le empieza a generar otra vida a la ciudad. ¿Cómo nos imaginamos Montevideo? Montevideo, viendo las troncales, es como una mano. La ciudad vieja está acá y todas las troncales llegan acá. Si uno lo mira, Uruguay también es una mano. El puerto está acá y todas las carreteras y la línea ferroviaria. Pero bueno, pasa siempre con los países que se desarrollan a partir de su capital y todo el centro está acá. Esto es natural. Pero necesitamos hacer una ciudad, como nos gusta decir a nosotros, más a mano, como un eslogan. Montevideo tiene que ser más a mano para la gente. Y Montevideo está complicada. Por eso nosotros proponemos este tipo de soluciones. Muchas gracias. Si hay preguntas, no sé si estaba previsto, pero de esto sí. O de cualquier Ahora, tema. ¿Preguntas? Buenas tardes. Viendo tan excelente exposición que hizo usted y en proyectos tan ambiciosos, ¿por qué no aceptó ser el nuevo intendente nuestro? No, realmente para poder desarrollar esto, porque fue una oportunidad que tuvimos de que usted fuera nuestro intendente y poder desarrollar estas tan eficientes obras. Gracias. Todavía tengo tiempo, digo. A ver, primero me tenían que votar todos los que están acá y muchos más, pero a ver, ni siquiera no, voy a hacer un, como dice un amigo, un sincericidio. A ver, que me gusta la actividad política, me gusta. Yo cumplo 60 años de ahora en diciembre. Estoy en una etapa de mi carrera profesional, como les conté al principio, bastante bisagra. Yo tengo una gran responsabilidad ahora. No lo acepté cuando me invitaron a participar, entre otras cosas por la responsabilidad que tenía. No quiere decir que no lo pueda evaluar más adelante. No lo tengo ahora en la cabeza. Pero no importa, yo no tengo por qué ser intendente. Porque es peor, capaz que si fuera candidato a intendente y propongo esto, me lo matan de entrada. Yo creo que capaz que el camino de proponer cosas en la sociedad no tiene que estar solo del lado de los políticos. Y tenemos un gran político acá, ¿no? Pero el resto de la sociedad podemos proponer ideas y trabajarlo y articular con la clase política y obviamente los gobernantes. Pero no es necesario que yo sea el intendente, porque si no, no lo voy a hacer nunca. Entonces yo aposté otro camino. ¿Alguna otra pregunta?
dentro de su propuesta, que uno ve que, como usted dice, en el mundo, en Europa, funciona todo el sistema de tranvías, convive con la población, es mucho más saludable desde el punto de vista de lo que es la energía, el hábitat. Yo creo, y acabo de regresar de un viaje, cuando miro Montevideo, que el gran problema que usted tiene, y tenemos los montevideanos, es el lobby empresarial que tiene intereses de que estas cosas no ocurran. Y a mí eso es lo que me preocupa más. ¿Cómo hacen ustedes con esa capacidad empresarial para doblarles el brazo a aquellos que solo tienen intereses privados para ellos y no para la población? Bien. Pregunta fácil. ¿Hay otra pregunta fácil? Yo también soy privado y tengo intereses privados, ¿no? Por definición. Si yo... En realidad, yo acá tengo un interés más allá que... No, está bien, más allá que el privado, porque honestamente no estamos planteando un negocio. Nosotros acá no va nada con este trabajo que hicimos. Se lo dije a las autoridades. Sí participamos de una iniciativa en el gobierno anterior, que era parte de este proyecto, podía ser, que era el tren tram que venía del Pinar hasta acá. Creo yo que equivocadamente elegimos un único proyecto y nosotros teníamos que haber planteado una cosa más global. Después trabajamos y hicimos esto que es un planteo global. Lo otro era un único proyecto porque pensábamos que con un... Ahora, yo hablé hoy de la resistencia a los cambios. A ver, yo no quiero criticar por criticar. Claramente acá hay un, llamémosle lobby, o la máquina de impedir o de resistencia al cambio. Y lo dije, porque hay empresas que están sobreviviendo y viven con subsidios. El sistema de transporte colectivo de Montevideo ya tiene 2 subsidios y vamos por el tercero en cualquier momento. Uno son 90 millones de dólares por año, todos los años. Y por eso se quejan los productores del interior, ¿por qué tengo que estar subsidiando yo? Eso es otra discusión. A ver, pero además no hay que rehuir a la discusión ni a la confrontación de ideas ni de proyectos. Yo lo que creo que hay que buscar es los ámbitos, y yo les agradezco mucho que me hayan invitado, porque esta exposición pública no la hice en ningún lado, la hice solamente privada, se la hice al presidente de la República hace poco, y quedó preocupado. Lo que tenemos que dar es la pelea. Y acá va a ganar el que tenga más perseverancia y el más vivo. Y bueno, en ese juego estoy tratando de estar. Muy bien. ¿Otra pregunta? Buenas tardes, ingeniero. Un lujo su exposición. Gracias. Yo fui director nacional de ordenamiento territorial del 2000 al 2002. ¿Y sabe qué? Usted me retrotrajo a los viejos tiempos. Todo ha pasado 20 años, 25 años, no ha cambiado nada en este país. El Uruguay no ha reaccionado al cambio social, a las realidades físicas, a las realidades demográficas, a nada. ¿Cómo reaccionan ustedes ante esta falta de reacción por parte del sistema político uruguayo? Gracias. Bien. Y bueno, parecido a lo que dije ahí, proponiendo cosas. Proponiendo, incentivando a... La competencia es el bichito más lindo que hay, ¿no? Cuando una empresa como la nuestra presentamos un proyecto, hay otro enseguida, ya con mis competidores, dice, mirá, te está mirando para acá, yo me voy a poner a mirar algo. Y así pasó. Entonces, y esas son las reglas de juego también. Entonces, lo único que se puede hacer es trabajar, proponer, apostar a los políticos serios. Hay gente muy seria en el sistema político, muy seria, sí señor, muy seria, que se toma muy en serio la actividad.
hay que estar en los zapatos del político y ver lo difícil, porque de afuera yo en mi empresa ahora voy, escribo 2 mensajes, 3 líneas, llamo por teléfono y las cosas se hacen. Yo quiero ver en el Estado, cuando uno entra, y cómo hace para que las cosas sucedan. Es mucho más difícil. Y mire que conozco mucha gente en el Estado, muy trabajadora en los distintos niveles, y es una máquina complicada. En el fondo, es un tema de liderazgo. Pero nosotros lo que podemos hacer los privados es lo que le decía hoy. Es proponer, insistir, buscarle la vuelta. Yo le puedo decir que yo ya he propuestas, hemos trabajado en muchas propuestas. Y algunas me ha costado llevarlas adelante, como el proyecto del agua, ¿no? Pero le estamos buscando la vuelta. Y hay otras actividades, permanentemente estamos proponiendo cosas, pero es la única manera. Muy bien. La última pregunta. Muchas gracias, Alejandro. Ha sido muy buena tu exposición. Y te quiero hacer una consulta de algo que pasaste, lo mencionaste muy rápido, que es el proyecto Arasatí, ¿no? Que también hubo un cambio con la asunción del nuevo gobierno. Y quería conocer tu opinión respecto a la parte técnica, porque eso, yo qué sé, yo con la gente que hablo, todo el mundo tiene la idea de que cambiar el proyecto de la forma que se cambió es casi un tema político y no tanto técnico. O sea, negar que conviene diversificar las fuentes de agua potable para la ciudad y todo el conurbano es medio raro, ¿no? O sea, la verdad es que cuesta entenderlo que se haya cambiado, más allá de un tema político, de no hacer algo que el gobierno anterior había aprobado y firmado. Y no sé, estás involucrado obviamente con la situación, pero no sé, ¿cuál es tu visión sobre esto? ¿Por Bien. qué el cambio? Bueno, primero voy a tratar de sacar la pata del lazo en todo lo que sea declaraciones políticas, que me las tengo que guardar. No, está bien. Pero algo voy a decir. A ver, primero, yo creo que a este tema del agua faltó política de Estado. Uruguay tiene política, ha desarrollado política de Estado en energía. Tenemos una política de Estado. En el puerto se puede decir que tuvimos una política de Estado. En algunas cosas ha habido política de Estado. Por ejemplo, en este tema faltó un consenso de base para blindarlo un poquito más, dado lo importante que es. Este tema de movilidad también es un tema importante, porque no lo subestimen. Este es un tema que dinamiza la economía del país, la economía doméstica. Yo lo comparo, el de movilidad, a cuando se hizo la Rambla de Montevideo. La Rambla de Montevideo, entre los años 23 y 30 y algo, la primera etapa, dio vuelta a la ciudad y generó un boom inmobiliario impresionante. En ingeniería, como en abogacía, no sé si en medicina tanto, hay varias bibliotecas. Es decir, hay varias soluciones para un mismo problema. Obviamente está el ranking de soluciones. La mejor, pero de repente uno le da determinada cantidad de soluciones que cumplen, de ya otra que empiezan a cumplir. El proyecto nuestro lo que apuntaba claramente era tomar una fuente alternativa a la cuenca de Santa Lucía. Ese era Arasatí elegimos el punto porque cuando uno presenta un proyecto, la variable económica, tenemos acá un ex ministro de Economía, la variable económica es importante. Nosotros podíamos haber ido más hacia Colonia, donde el agua es 100% dulce y nos hubiéramos ahorrado un montón, pero había una cuestión económica. Y en Arasatí eran muy pocos días al año que el agua es salada y se podía hacer. Por eso elegimos Arasatí, por una combinación de variables, y funcionaba Arasatí. Y tenía un sustento, bien. Pero tenía una debilidad, se podía decir, y bueno, ahí apareció todo, una brecha, donde atacaron muchos proyectos, después se generó hubo intereses particulares de la zona, de muy poquita gente que hizo lobby para trancar esto, inclusive financiando. Después, a las corrientes ambientalistas que van en Uruguay, las corrientes ambientalistas
Los quiero ver ahora si en Casupá van a hacer los movimientos que hicieron en Arasatí por un polder que eran 300 hectáreas frente a una represa de 3.600 hectáreas. No lo sé. Lo quiero ver si lo van a hacer o no. El paisanaje en la zona no se la va a hacer tan fácil, me parece. La solución que se está implementando ahora, yo no voy a decir que es mala. Dejo Casupá, que es una represa al costado por ahora, que no está dentro de nuestro alcance además. Pero la solución de cambiar la planta de tratamiento, de potabilización de la zona de Arasatí hacia Aguas Corrientes no es mala la solución. No es mala. No es mala porque la planta de Aguas Corrientes es una planta muy antigua, viene originalmente de la época de los ingleses. No se le ha hecho una inversión grande de hace mucho y es necesario que tenga, y esto, ponerle una planta al lado moderna, le da un backup, le da una tecnología más moderna hasta para tratar la propia agua del Santa Lucía, porque el Santa Lucía normalmente siempre tiene agua de sobra, vamos a decir la verdad. Solamente con Paso Severino y la represa del Canelón, más el caudal natural de Santa Lucía, sobra. Pero cuando viene una seca como la de la otra vez, se te acaba el aire en los pulmones. Pero que la planta está ahí no está mal. La otra duda podía ser, ¿por qué no traemos agua dulce de Juan Lacase, por ejemplo? Que es 100%, no de Arasatí para salir de la salinidad. De Juan Lacase. Traemos una cañería de Juan Lacase. Juan Lacase toma agua del Río de la Plata. Tiene una planta de tratamiento de potabilización de OCE y potabiliza para el pueblo. O sea que esa gente toma agua ahí. Colonia tiene una planta que toma el Río de la Plata. Bueno, Buenos Aires tiene 3 plantas. O sea que tomar agua del Río de la Plata se puede, lo hacemos, si no. Entonces traer agua de Juan Lacase con una cañería de un diámetro de 1.200 milímetros hasta Aguas Corrientes e inyectar agua ahí, podría uno no tener que hacer una represa, la represa de Casupá. Ahí entramos en un... Yo no soy un especialista de agua. Yo soy ingeniero, pues ya casi no soy ingeniero hace años, pero hay especialistas y técnicos especialistas y ahí empezaron. Unos a favor de traer agua a Juan Lacase y otros a favor de represar más en la cuenca de Santa Lucía, pese a los problemas de materia orgánica, etcétera, etcétera. Y ahí, le digo la verdad, va a funcionar la planta. Agua vamos a tener y vamos a tener mejor agua. Yo no sé todavía cómo va a terminar la historia. La planta se va a hacer en Aguas Corrientes, pero la buena noticia es, veremos si Casupá se hace o no, o traemos agua de Juan Lacase. No lo sé, para mí está abierto el tema. Sí. Bueno, muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Alejandro.